estamos en la misma cantidad de casos que lo que fue el pico del año pasado, por lo cual el descenso es muy marcado en la provincia de Buenos Aires, con semanas consecutivas de descenso, lo cual es un panorama en lo epidemiológico bastante alentador. Sí, con una diferencia, que es que el componente que generaba en ese número, en ese numerador, que tenía que ver el interior de la provincia de Buenos Aires, ahora es mucho más pronunciado que lo que fue en el año 2020. Por lo cual, el interior de la provincia de Buenos Aires sigue teniendo, y nuestra región sanitaria no es la excepción, un número elevado de casos. Nosotros ya hace cerca de 30 días que estamos en una meseta de 2.000 casos activos en simultáneo, y no se puede bajar de ahí, hemos quedado ahí. Algunos municipios que son los más comprometidos, el caso de 9 de julio, de Trenquelauquen, y el resto se mantiene estable. Lo que sí venimos viendo es una merma muy importante, que lo atribuimos a la vacunación, a la importante cantidad de vacunados en toda la región y en la provincia. Es el número de ocupación de camas, sobre todo de cuidados generales. En algunos lugares todavía tenemos altos índices de ocupación de terapia intensiva, pero también recalcar que hoy los pacientes que ingresan a terapia intensiva en general están no vacunados y son de menor edad que los que teníamos respecto del año pasado. Doctor, ¿cómo está avanzando la vacunación en todos los distritos? Bien, para nosotros ha sido muy alentador, incluso estamos muy orgullosos de todo el trabajo que han hecho los integrantes de cada una de las 15 postas de vacunación que tenemos a cargo en esta región sanitaria, ya que hay 6 municipios de nuestra región que han alcanzado más del 95% de las personas inscritas vacunados, por lo cual los pone en la categoría de ciudades protegidas, y eso es fundamentalmente a dos cuestiones: a la decisión que ha tomado la comunidad, la gente, en volcarse masivamente a inscribirse y a concurrir a los vacunatorios, y al trabajo enorme que vienen haciendo todos los trabajadores de las postas de vacunación, que, como lo hemos dicho anteriormente, también tienen el compromiso de trabajar en sus sistemas municipales, y ya hace un largo tiempo, más de 6 meses, que están trabajando en doble turno. Lo hacen primero en sus sistemas hospitalarios y luego en las postas de vacunación, así que el agradecimiento en primer lugar a ellos. ¿Qué balance hacen del trabajo realizado en torno a la vacunación el fin de semana, especialmente en lo que sucedió en 30 de agosto aquí en el distrito de Trenquelauquen? Bien, sí, como venimos avanzando, y lo habíamos dicho en su momento, por una cuestión de definición epidemiológica, se inició fuertemente la vacunación en los distritos que son cabecera de partido, y posteriormente lo fuimos haciendo en aquellas localidades que no lo eran o de menor cantidad de habitantes. Puntualmente, el fin de semana que pasó, el día 9 de julio, estuvimos en la ciudad de 30 de agosto con una concurrencia muy importante de casi 550 personas, y donde logramos armar una posta itinerante con la colaboración de muchas personas, de muchos trabajadores de salud, que incluso viajaron muchos kilómetros para poder estar ahí. El caso de agradecer a la gente de Tres Lomas, a los trabajadores de Tres Lomas, de la ciudad de Pehuajó, de la ciudad de Carlos Casares, que se sumaron a acompañar a nuestra gestión en la región sanitaria, a todo el equipo de región sanitaria que también estuvo presente, y a parte de voluntarios de la ciudad de Trenquelauquen, que también se acercaron a colaborar para poder tener una jornada muy exitosa, donde la gente que se había preinscripto concurrió casi en su totalidad a vacunarse. Doctor, ¿cuál es la tasa de letalidad en adultos mayores? Y también quizá una pregunta que está ligada, hacemos dos en una, que tiene que ver con la efectividad de las vacunas de acuerdo a lo que han estado analizando en este último tiempo. Bien, las vacunas, que es el dato más importante en torno a la letalidad que tiene esta enfermedad, todas las vacunas que están hoy en territorio nacional, que se han hecho los distintos acuerdos con las farmacéuticas, tienen una cobertura respecto de la letalidad superior al 95, entre el 95 y el 98%. Es decir, que aquellas personas vacunadas con esquemas completos tienen una probabilidad de 98%
menos veces de morir por esta enfermedad, y números muy parecidos, rondando el 90%, entre el 85 y el 90%, también la disminución de la tasa de internaciones graves, por lo cual eso también es un dato importante, y recalcar que todas las vacunas que hoy se están trabajando en el territorio nacional, que llegan a la provincia de Buenos Aires, pero también a todo el resto del país, tienen esas tasas de cobertura, por lo cual son tasas incluso muy superiores, por ejemplo, a las vacunas conocidas como la de la influenza, la gripe estacional, la que nos colocamos los trabajadores de salud y, bueno, y otras poblaciones durante todos los años, pero son tasas muy superiores. Incluso la provincia de Buenos Aires, respecto de tanto de la vacuna de AstraZeneca como de la Sputnik, ha hecho sus propios estudios y ha comprobado la efectividad en más de 80.000 personas en cada uno de los estudios, lo cual reafirma lo que habían manifestado en los primeros estudios ambas farmacéuticas, ambos laboratorios. Bueno, conforme a cómo va avanzando la campaña de vacunación y la inoculación de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, se empieza a escuchar cada vez más eso que hemos escuchado en algún momento, sobre todo a principio de año y demás, como la inmunidad de rebaño. Como para refrescar un poco la idea de qué se trata y a cuánto estamos de lograr estar en ese estadio, digamos. Sí, lo que se considera inmunidad de rebaño es cuando se puede tener inmunizada, ya sea de forma natural, porque la gente ha contraído la enfermedad y tiene defensas, o porque lo ha hecho de manera artificial, colocándose alguna vacuna, cuando se llega al 70% del total de la población. Sí hay que considerar que esta enfermedad es una enfermedad que continúa en estudio, que las vacunas que estamos usando se continúan en estudio, hay algunas variables ahí que hay que tener en cuenta, que todavía no están claras, que se siguen estudiando, que es la duración de los anticuerpos que genera haber cursado la enfermedad. Lo mismo con las vacunas, se sabe que son efectivas, pero también se sigue estudiando cuál es la duración de la inmunidad. Entonces hay algunas variables interesantes para el campo de estudio, pero que también tienen un impacto en lo cotidiano, que tienen que ver con que, bueno, es una situación, como lo hemos dicho en otras oportunidades, inédita, única en la historia del mundo, y que va a continuar, digamos, estudiándose esto. Nosotros, para llegar al 70% de las personas, hoy tenemos hoy hemos completado 30 millones de dosis de vacunas en suelo argentino. Tenemos en la provincia de Buenos Aires más de 7 millones y medio de personas ya vacunadas con una dosis, pero hay que completar todos los esquemas y lograr que el 70% de la población esté vacunada, lo cual no es un desafío menor, porque por el momento no tenemos en el país vacunas aprobadas para menores de 18 años, que representan una población cercana al 20-25%. Bueno, usted lo mencionaba, lo llevo para ese lado, para el lado de las vacunas pediátricas, de las que tanto se habla por estas horas. ¿Cuándo podría comenzar la inoculación con ella? Se habla de la vacuna de Moderna, ¿esta sería la adecuada? ¿Qué características tiene? Algunas dudas que se van manifestando, ¿no? Sí, en realidad la investigación es a nivel mundial. Hoy por hoy solamente hay 3 vacunas con una aprobación importante respecto de, incluso uno no puede generalizar y decir que es para todos los menores de 18 años, porque los estudios son sesgados en algunos grupos. Por ejemplo, Pfizer ha aprobado de 12 a 17 años, Sinopharm ha trabajado a partir de los 3 años de edad. Entonces, bueno, hay que tener algunas consideraciones. Lo mismo Moderna. Se está trabajando, digamos, están presentando los estudios preliminares, incluso en la Agencia de Regulación de Medicamentos de Estados Unidos, que es la conocida FDA, que son obviamente estudios con buen pronóstico, con lo que se viene, lo que uno puede, la información que podemos acceder, tienen buenos pronósticos, lo mismo que la vacuna Sinopharm. Los estudios preliminares en China son muy buenos. Y tanto Pfizer como lo decía anteriormente, como Sinopharm, ya han presentado a la ANMAT la solicitud de aprobación
para la aplicación en menores de 18 años. Y el objetivo primordial, en este caso, y esto es importante aclararlo, es que la población de menos de 18 años en general tiene una enfermedad muy leve, asintomática, pero sí es muy importante cubrir dentro de ese rango etario aquellos pacientes, aquellas personas que tengan alguna patología de base que los haga más vulnerables a la enfermedad. Doctor, estas vacunas, hablando de la generalidad, ¿no?, de todas las que han llegado a la República Argentina, Sinopharm, Sputnik, en este caso todas, AstraZeneca también, ¿van a quedar en el calendario oficial de vacunación a posteriori, digo, una vez que termine la pandemia o que se lleve a la inmunidad de rebaño? Sí, nosotros decir un sí rotundo es aventurarse, y esto creo que uno de las enseñanzas que nos ha dejado aquellos que trabajamos en esto, que estamos abocados a la salud pública, y que leemos frecuentemente revistas y demás, uno no puede decir rotundamente que sí, pero sí lo que uno cree que es una enfermedad que ha venido para quedarse, es un virus que ya sabemos que tiene distintas variantes, que ha mutado, y demás, y que uno entiende que va a ser una vacuna que, si al menos no genera inmunidad prolongada como lo hacen otras vacunas, va a haber que repetir la vacunación en algún tiempo, que es lo que se sigue estudiando, y probablemente se incorpore cuando se termine de aprobar de manera definitiva en todos los países del mundo. Recordemos que está aprobada con una aprobación de emergencia por el contexto mundial, y para ingresar al calendario de vacunación requiere otro tipo de aprobación, pero uno estima, y por lo que venimos viendo, creería que esto vino para quedarse, que vamos a tener muy buenas herramientas como son las vacunas que se han desarrollado, pero que va a haber que repetir la inoculación. La última cortita, se habla de una tercera dosis en algunos casos. Sí, un poco lo mismo, se está estudiando. Fundamentalmente lo que se busca es que esta inmunidad que se ha logrado, que se logra y que ya da sus frutos en lo cotidiano, en la práctica clínica, en la práctica diaria, que es la reducción de la mortalidad, de la letalidad, de las internaciones y de los contagios, es prolongar justamente ese periodo de inmunidad que genera la vacuna, y en algunos casos algunos laboratorios hablan de una tercera dosis. Bueno, habrá que esperar los resultados de los trabajos para poder determinar si será de esa forma o no.